Bueno, y este es un trabajo que es, podríamos llamarlo colateral a otro trabajo que que completamos en el equipo, en el que analizábamos narrativas, un concepto a la Schiller sobre el dólar. Esto lo menciono simplemente para cuando veamos alguno de los ejercicios, ahí voy a mencionar bien por qué las variables que utilizamos. Y se desprendió este trabajo en el cual encontrábamos algunos resultados, particularmente porque cuando uno trabaja con series de datos en ciencias sociales, particularmente en economía, encuentra series que pueden tener una estructura de mucho ruido y en la cual a uno le interesaría poder capturar ciertas propiedades que permitan poder hacer análisis en función de lo que esté investigando. Y entonces existen ciertas técnicas para reducir dimensiones de esas series, capturando esas propiedades y poder trabajar, digamos, el problema de una manera más simple. Esas técnicas son series de tiempo simbólicas, lo que a grosso modo, perdón, lo voy a sintetizar, es transformar la serie de datos en una serie de símbolos que capturen, digamos, las características propias de las series respecto a por qué estuvo en un símbolo y por qué no estuvo en otro símbolo. O sea, reduce dimensiones de la serie de tiempo. Este tipo de técnica se aplica mucho en lo que es detección de señales, en lo que es en otras disciplinas como ciencias biológicas, en medicina, para diagnóstico, y en economía se ha aplicado para el análisis de series de tiempo en mercados financieros, y también en lo que es estudio de ciclos de nivel de actividad, digamos, económica. Nuestro interés particular estaba en relaciones de causalidad entre series de tiempo, en el caso particular que estábamos analizando, y el problema surgía cuando nos preguntábamos era si las relaciones de causalidad se mantienen cuando uno hace esta reducción de dimensiones transformándolo a series de tiempo simbólicas. Entonces, para poder ver si eso se mantiene o no, hicimos dos ejercicios. Un ejercicio un poco más de diseño controlado, donde testeábamos la causalidad en series de tiempo transformadas, y otro donde trabajábamos con datos ya observacionales a partir del problema que estábamos analizando. Entonces, el panorama que vamos a tomar ahora va a ser presentar dos métodos de transformación que utilizamos en la traducción, digamos, a series simbólicas. Uno es un típico método que se aplica en medicina y en otras disciplinas. Otro es el de Markov Switching Model, que es trabajando con sistema de Markov. Y por otro lado vamos a tomar dos test de causalidad para poder detectar esas relaciones entre las series. Entonces, vamos a hacer una breve introducción de cada uno de estas dos dimensiones, dos métodos y dos tests. En el método SACS, que es la idea que es un método que desarrolló Lin en paper aplicado en una disciplina más en medicina, lo que hace es transformar la serie a partir de dos pasos. En uno hace una traducción a una segmentación de la serie de datos, considerando que reduce una dimensión en la cual lo que podemos ver es que la serie, en la que, por ejemplo, vamos a enfocarnos en este gráfico, la serie sería la que está en azul suave. En un primer paso lo que hace es definir ciertas ventanas temporales y reduce la dimensión de la serie simplemente tomando el promedio de los valores dentro de esa ventana. Este primer paso de reducción nosotros no lo seguimos, simplemente quisimos quedarnos con la serie tal cual para pasar al segundo paso, en el cual lo que hace es codificar a la serie en términos de un conjunto de símbolos, al cual se llama diccionario,
Y para codificar esa serie en ese diccionario, lo que hace es tomar la distribución de probabilidad de la serie, segmentarlas en periodos o en tramos en función de los símbolos que uno tome para codificarla, de manera tal que cada símbolo tenga la misma probabilidad de ser asignado. Entonces, una vez que uno segmenta la distribución en función de la cantidad de símbolos que definió y buscando que tenga la misma probabilidad, define esos valores umbrales y una vez que ya los tiene, ve los valores que va tomando la serie, si se encuentra dentro de cada rango, qué valor de símbolo se le asigna. Entonces, algo que teníamos una serie continua con una cardinalidad, ahora se transforma en una secuencia de símbolos, la cual se denomina palabra dentro de la jerga de series simbólicas. Entonces tomamos este método y vamos a ver que tienen dos tipos de aplicaciones, considerando que la distribución es gaussiana o respetando en cierta medida la forma de la serie y tomándola por cuantiles. Y traducimos las series en nuestros dos ensayos, en nuestros dos ejercicios. El otro método es el de Markov Switching Model. Lo que se hace es pensar que la serie sigue en un sistema de Markov, en donde, se ha mencionado a lo largo de las distintas charlas, pero en un sistema de Markov la evolución de la serie está condicionada según el estado en el que se encuentra. Entonces, lo importante es considerar que no solo va a depender, digamos, de cuántos regímenes estemos definiendo, sino también de un conjunto de probabilidades de transición, la cual establece si la serie permanece con cierta probabilidad o frecuencia en el mismo estado o migra a otro estado que sigue otra dinámica. Y lo que uno termina haciendo es cuando trabaja con sistemas de Markov buscando, digamos, esos estados estacionarios, donde hay un conjunto de probabilidades que define con qué frecuencia se va a encontrar en cada estado. Cuando se trata de series de tiempo, bueno, acá tenemos un ejemplo de un sistema de Markov en dos estados, donde lo que acá van a ser estados o regímenes es el equivalente a los símbolos que podemos pensar en el otro método. Un sistema con dos regímenes y las probabilidades de permanencia en el mismo sistema o de mutar a otro régimen. Y lo mismo se puede pensar si uno tiene tres estados y así sucesivamente pensando en más posibilidades. Lo que uno busca en series de tiempo es estimar a partir del método los parámetros de esta función phi, que es la que define la transición de un sistema, de un régimen al otro, en función de los datos que va teniendo, digamos, la serie, de forma de ajustar lo mejor posible a la serie de datos. Bien, respecto a causalidad, tomamos dos tipos de mediciones. Una medida es la de transferencia de entropía. Para ello definimos la medida tomamos la medida de entropía de Renyi, que por las características de poder agrupar una serie de distintas medidas de entropía. Y lo que uno trata de testear para ver si hay causalidad es en qué medida tomar en cuenta la evolución de otra serie, digamos la que consideramos causa, mejora la información que se tiene sobre la serie causada. En la medida de que no hay esa transferencia de información, esta diferencia tendería a dar cero, o sea, estaría cero si no existe esa ganancia de información. Y por eso lo que uno testea estadísticamente es si esta diferencia efectivamente, en función de la evidencia de los datos que uno tiene, es cero o no en términos estadísticos en función de la significatividad. Bien, y por otro lado tomamos una medida mucho más tradicional, que es la del test de causalidad de Granger, en la cual uno lo que testea es si queremos probar si X es, o testear si X es causa de Y,
y no precisamente el sentido contrario. Lo que uno estima es un modelo bar, en el cual los valores pasados de la serie X explican a la serie Y, y lo que uno busca es ver que estos parámetros de las X no sean todos en simultáneo nulos, y a la vez buscando que no exista una causalidad reversa en términos que la X no sea explicado por los valores pasados de la Y. Entonces, cuando uno testea en el sentido de Granger, lo que busca es que hace doble test. Busca que estos parámetros sean no todos nulos a la vez, y a la vez que todos estos sean nulos para evitar encontrar una causalidad reversa, y entonces de esa manera puede decir que hay causalidad. Bien, paso a los ejercicios. En el primer ejercicio, que es un ejercicio de diseño más controlado, planteamos una serie que sigue un proceso autorregresivo hasta 6 periodos, la cual es causa de otra serie que es, digamos, conectada solamente por un rezago, y después tomamos otra serie también con un proceso autorregresivo que no se relaciona con ninguna de las otras dos. La idea es, acá tenemos una causalidad clara en la cual IRO causa a ICAO, y no hay ninguna relación entre IRO2, ICAO y IRO porque son series totalmente distintas. Entonces, cuando tomamos esas 3 series de tiempos en sus niveles, sin transformación, y buscamos a ver si los test detectaban la causalidad, que evidentemente existe, lo que vemos es, en fila tenemos la serie que es causa, en columna la serie que es causada, y los test lo que uno buscaría encontrar es, esperaría encontrar, es que solamente den significativo cuando IRO causa a ICAO, y después en ningún otro caso los test deberían no encontrar causalidad. Y es efectivamente lo que muestra estos datos que están en negrita. Acá tenemos los valores P, los cuales si en la medida que se aproximen a 0 o me den por debajo de un umbral, comúnmente 0,05, 0,01, uno puede rechazar la hipótesis nula. En este caso es de existencia de no causalidad. Entonces, acá se demuestra que hay causalidad entre IRO e ICAO, y no entre las series RO entre sí, ni tampoco causalidad reversa entre ICAO e IRO. Lo cual uno estaría encontrando en términos de un grafo este tipo de relación, que es tal cual uno lo planteó en términos de diseño. ¿Qué pasa cuando uno lo transforma con los métodos que trabajamos? Bueno, tanto en Sachs como en Markov, pensando en un diccionario de 2 letras, de 3 o de 4, pensando que hay 2 regímenes, 3 o 4, cuando miramos IRO hacia ICAO, encontramos causalidad. Bueno, hasta ahí con Sachs funciona mucho mejor con Granger que con el transfer entropy, pero no encontramos causalidad con Markov. Pero el problema surge cuando buscamos a ver si hay causalidad entre ICAO y RO, donde no debería darse. Y bueno, acá encontramos que los test tampoco pueden descartar la existencia de causalidad. Entonces, pero sin embargo, sí se comporta como es esperado cuando tomamos las series que no tienen ninguna relación, como son IRO y IRO2, tanto para cualquiera de los métodos de transformación en series simbólicas y los distintos diccionarios. Entonces, lo que estaríamos encontrando es que los test funcionan bien cuando no existe causalidad conocida, pero no logran distinguir el sentido de la causalidad cuando de por sí existe, a partir de las series transformadas. En el ejercicio siguiente que tomamos es con datos observacionales, donde lo que analizábamos era las narrativas, en el sentido, tomamos la metodología de Schiller, donde una narrativa como una historia que trata de comprender, que se comenta como para comprender la realidad, en términos, estábamos pensando en narrativas en términos del dólar, y lo que Schiller hace es ver la atención que la gente le pone a una variable según cómo lo busca en Google. Entonces, en nuestro caso, estábamos interesados en si las búsquedas de dólar blue guardaban alguna relación con las variables reales. Por eso nos enfocamos en el término dólar blue y tomamos la serie de búsquedas desde el 2004 al 2019. Y por otro lado, tomamos variables
reales o en el sentido económicas de el tipo de cambio informal dólar blue, el índice de confianza del consumidor que mide el Centro de Investigación de Finanzas de Itela, y la tasa de inflación, la variación, digamos, del índice de precio del consumidor. Entonces, lo que encontramos con las series sin transformar en términos de, para cuando analizamos causalidad, si tomamos la transferencia de entropía, encontramos una causalidad que va desde las variables económicas hacia las búsquedas. Este nodo que tiene el logo de búsqueda de Google es el que viene a ser nuestra variable narrativa, llamémosle. Y por otro lado tenemos dólar blue, inflación e índice de confianza del consumidor. Entonces, cuando tomamos transferencia de entropía, va en un sentido la causalidad, o sea, las búsquedas son orientadas por las realizaciones de las variables reales económicas, pero cuando probamos con Granger, encontramos el sentido contrario, o sea, las búsquedas son las que incentivan, o las búsquedas son las que después se terminan traduciendo en valores o realizaciones de las variables reales económicas. ¿Qué pasa cuando hacemos transformación con método simbólico? Bueno, si tomamos un alfabeto de 2, con Sachs, no encontramos una clara causalidad entre el valor del dólar blue y las búsquedas. Si tomamos con Granger, la causalidad va del valor del dólar blue hacia las búsquedas. Si pasamos un alfabeto de 3 símbolos, ya ahí perdemos causalidad entre las búsquedas y las variables reales y detectamos relaciones de causalidad entre dólar blue y índice de confianza del consumidor, pero una bicausalidad. Y si pasamos a utilizar el método de Markov con 2 símbolos, la causalidad va de búsquedas hacia inflación, pero nada respecto a lo que es el tipo de cambio informal. Y eso según transfer entropy. Y si pasamos a trabajar con Granger, entonces la relación de causalidad se da desde dólar blue hacia búsquedas, como pasó, permítanme volver para atrás, como pasaba con el alfabeto de 2 símbolos, pero con Sachs. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Bueno, los test de causalidad claramente se desempeñan como son esperados cuando las series no son transformadas. Y esto lo podemos, digamos, más allá de obviamente su desarrollo y validación a lo largo de todos sus trabajos originarios, también nosotros lo testeamos en términos de un experimento de diseño. Sin embargo, fallan cuando uno transforma las series utilizando cualquiera de los 2 métodos de serie simbólica. Ni hablar cuando ya uno pierde cierto control sobre la causalidad en términos de datos observacionales, donde las relaciones de causalidad no son para nada claras. Una posible explicación, y en realidad era la gran inquietud que teníamos, era si la transformación que hace series simbólicas no genera cierta causalidad artificiosa, que son las que vimos en los grafos que van cambiando de sentido según el diccionario que uno elija en los distintos métodos. Bien, muchas gracias.